Día. Buenos días, profesor. ¿Cómo andan? Hola, buen día. ¿Cómo les fue en su fin de semana largo? Bien, profe, ¿y a usted? Bien. Aprovechando para hacer algunas cosas aquí en casa, poniéndome al día de las calificaciones y mucho por calificar. Pero bien, siempre es muy bueno estos días que, entre comillas, no hacemos nada porque siempre estamos haciendo algo. Perdón si me veo muy oscuro, chicos, pero estamos haciendo unos cambios aquí en casa y aquí quedó la oficina y me quedó de fondo una ventana que voy a poner unas persianillas, pero ahorita me veo todo oscuro. Pero bueno, ahí más o menos se ve más o menos. Ok, chicos, anuncios. Nuestro siguiente examen parcial, el tercer examen parcial, está programado para el viernes 1 de abril, ¿ok? De este viernes en 8, para que comiencen a estudiar, ¿ok? ¿Qué viene en este tercer parcial? Los 3 tipos musculares: esquelético, liso y cardíaco, ¿sale? Entonces hoy tal vez terminaremos liso y nos quedaría la siguiente semanita para terminar cardíaco, para que estén recientes ese conocimiento. Y también revisen ya en la plataforma, hay una actividad para entregar precisamente tienen para entregarla hasta el viernes 1 de abril también, que tiene que ver precisamente con los 3 tipos musculares, ¿ok? Para que lo revisen. Es un cuadro comparativo, es una actividad en equipo. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿vale? Y, no sé, ¿alguna duda, pregunta o algo? Profe. Sí. Mi profesor de alimentos nos dijo que a los perros que tienen alguna reacción alérgica nunca se les da antihistamínicos, sino esteroides. Y yo quería saber por qué. ¿Y por qué? Pues no sé, estaba como enojada, entonces por eso no le pregunté, como que dijo. Pues es que tienen que preguntar. Bueno, aquí hay ciertas cosas. Regularmente las alergias a los alimentos en perros no los vamos a notar de manera tan evidente como en nosotros, que a veces sí comemos algo y pum, llegamos a tener esa inflamación en los labios, y toda la signología general que vimos con respecto a la histamina. Por ejemplo, si tenemos un perro que es alérgico, por ejemplo, a la proteína, ¿no? A un cierto tamaño de proteína, o una cierta proteína de res, de pollo, y optamos por una proteína de pescado o una proteína hidrolizada, efectivamente, lo que menos vamos a observar en un momento dado son signologías por liberación de histamina. A lo mejor regularmente lo que más observamos y es muy común, son problemas de piel, ¿no? Y a veces muy, muy drásticos, donde a lo mejor efectivamente un antihistamínico no tendría tanta importancia clínica como un esteroide, ¿no? Efectivamente. Y lo más importante, determinar a qué se está generando esta alergia alimenticia. Sí. Es más común en humanos lo relacionado a alimenticia por liberación de histamina. Y la imagen que les mostré, pues, y así es más común, es una reacción precisamente a un piquete de algún tipo de insecto
o a una reacción a algún medicamento o, por ejemplo, es muy común a las vacunas. A veces en lo que está hecha la vacuna, el perro es alérgico, ¿no? Pero sí, creo que ambos tenemos razón, ¿sí? Pero siempre pregunten, ¿no? Es importante el que a veces tratemos de explicar ciertas cosas y pues expliquemos el por qué. Pero sí, creo que ambos estamos en lo correcto, ¿sí? Ok, profe, gracias. Sí, aquí lo más importante es precisamente identificar qué nos está generando el problema, ¿no? Y les digo, a veces son reacciones muy fuertes, muy fuertes. Pero identificar la causa nos va a generar menos problemas que tratar de estar disminuyendo o haciendo menos evidente la respuesta alérgica. Ok, ¿algo más? ¿No? Bueno, 28 nos quedamos en las proteínas contráctiles del músculo liso. Nos quedamos por aquí. Creo que con esto, ¿no? Sí, porque dice sin problema. De hecho, vamos a estar solamente el horario de teoría, chicos, porque tengo que estar al pendiente. Papá ayer estaba oxigenando a 80, entonces hay que estarlo monitoreando. Y ahorita mi mamá y mi hermana lo llevaron a urgencias a tomar una placa, pero quedé que iba a pasar por ellos. Entonces, sí, yo creo que vamos a estar nada más de 10 a 12 y el horario de 12 a 2 de laboratorio no lo vamos a ocupar, chicos, porque así tengo que ir a atender eso de mi papá, que no es muy bueno que esté oxigenando al 80%, ¿no? Entonces sí es algo medio complicado. Pero bueno, no se preocupen, si tienen que irse antes, vamos a estar solamente en la de 10 a 12, ¿sale? Entonces, nos quedamos en las proteínas de contracción. Les digo, todo lo que hablamos del liso y posteriormente de cardíaco, podemos avanzarlo de mejor manera porque muchas cosas ya son similares a lo que vimos en músculo estriado-esquelético. Por eso el músculo estriado-esquelético fue un poquito más extenso el hablar de ciertos temas. Entonces, estas proteínas de contracción también están ubicados en filamentos finos o filamentos delgados y en filamentos gruesos. Los filamentos gruesos pues, van a estar igual ubicados con miosina y los filamentos finos o delgados van a tener actina. Y ahorita vamos a ver la diferencia con qué otra proteína va a estar presente o no presente en músculo liso. También varía un poquito la relación entre filamentos delgados y filamentos gruesos. Es mayor en músculo liso, 15 filamentos finos por uno grueso, que la relación que tenemos en músculo esquelético, que es de 3 filamentos delgados por uno grueso. Esto nos favorece una contracción diferente. Recuerden, estructura-función. La contracción de músculo liso es mucho más pausada, lenta, precisamente para las actividades que realiza. Y aquí lo vemos, este acomodo de las proteínas de contracción en filamentos delgados y filamentos gruesos. Los filamentos delgados son aquí estos filamentos rojos rojos que se alcanzan a ver, y los filamentos delgados son estos de color amarillo. Ya lo habíamos mencionado inicialmente, no hay estrías porque no tienen este patrón
de estriación, ¿ok? No tienen esta conformación de filamentos delgados y gruesos en una estructura llamada sarcómera como tal, con dos líneas Z, que era lo que caracterizaba, ¿no? Discozetas que funcionaban como proteínas donde las otras proteínas de contracción se anclaban para generar el deslizamiento de filamentos delgados y filamentos gruesos. Aquí no hay discozetas, no hay un sarcómero como tal para el acomodo de estas proteínas de contracción. Ahorita vamos a ver cómo se acomoda. Pero bueno, seguramente se están preguntando, bueno, y si no hay discozetas, ¿dónde se anclan estas proteínas de contracción? ¿Dónde se anclan? En estructuras que se llaman cuerpos densos. Aquí están estos puntitos amarillos. Son los cuerpos densos. Aquí existe la misma proteína que existe en los discos Z. Recuerden que en la plataforma hay un documento que se llama Proteínas Accesorias de la Sarcómera. No se les vaya a olvidar revisarlo porque viene en el examen la función de algunas de estas proteínas accesorias. ¿Ok? Entonces, músculo liso no tiene línea Z, pero tiene cuerpos densos que son las zonas donde se anclan los filamentos delgados y los filamentos gruesos. Y por lo tanto nos genera un acomodo diferente que no nos va a generar ese patrón de estriación. Se forma como una especie de red que cubre a toda la célula de músculo liso. Porque recuerden, la célula de músculo liso, a diferencia del esquelético, se va a contraer a lo largo y a lo ancho, se va a reducir en todos sus tamaños. A diferencia del músculo esquelético, que solamente se reduce a lo largo. ¿Qué otras estructuras van a estar aquí funcionales o dándole un cierto soporte? Va a haber una unión mecánica. En estos mismos cuerpos densos va a haber bandas densas que generan una resistencia mecánica. ¿Por qué? Porque estos músculos lisos, los músculos lisos unitarios, se van a distender muchísimo y se van a contraer de la misma manera. Entonces, al final deben de estar unidos fuertemente, estructuralmente o físicamente, bien unidas las células para que se puedan distender sin problema y se vuelvan a volver a contraer. Entonces, estos cuerpos densos junto con estas bandas densas cumplen estas funciones. Uno, de dar soporte a los filamentos delgados y gruesos. Y dos, dar un soporte mecánico a la interacción de las fibras musculares lisas, porque constantemente están en un movimiento mecánico, ¿no? Entonces deben de estar bien unidas. Y, como ya lo habíamos comentado, tenemos estas hendiduras de baja resistencia eléctrica para músculo liso unitario, que hace que el estímulo pase de célula a célula y se comporte como un sinsitio. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Sí. ¿Qué, profe? Sí. Ok. Perfecto. ¿Y qué más? Sale. Ahí. El mecanismo de contracción es muy similar. Las proteínas de contracción son también muy similares. Ya vimos que pueden diferir un poquito en la cantidad de proteínas que tienen y en pequeñas diferencias en la secuencia de aminoácidos, pero prácticamente, como se les comenté al inicio de músculo, el músculo es igual en todas las especies que tienen ese músculo, incluido músculo liso. Solamente les digo, hay pequeñas diferencias en aminoácidos. Otra diferencia en músculo liso es que esta miosina tiene una menor actividad ATPasa. Recuerden, bueno, ¿por qué la miosina debería de tener actividad ATPasa? Para poder moverse. Ajá, pero ¿por qué esa actividad ATPasa? ¿En razón a qué? ATPasa es una enzima que hace ¿qué?
ATP-ASA. ¿Se hidroliza? Ajá, ¿qué hidroliza? El ATP. Ajá, más específicamente esos enlaces de alta energía entre los fosfatos. Muy bien, entonces, ¿y para qué necesitaba tener la miosina esa capacidad de ATP-ASA? Para darle la energía y que se pueda hacer la contracción muscular. Exactamente, muy bien, porque ahí se requiere pegar una molécula de ATP y se requiere que se destruya. Y lo vimos, ¿no? Se requiere energía para la contracción y se requiere energía para la relajación. Pero aquí la miosina tiene una actividad menor del ATP-ASA, por lo tanto sus procesos van a ser más lentos. En cuanto a, inclusive estos procesos de degradación del ATP son más lentos. Y lo tenemos que ubicar por cómo son las contracciones de músculo liso. Son mucho más lentas y sostenidas. Ahorita vamos a ver una referencia en cuanto a tiempos de contracción. Otro punto muy importante, que es seguramente va a venir en el examen de teoría y seguramente va a venir en el examen de laboratorio, chicos, es que el músculo liso no tiene troponina, ¿sale? Aquí me veo más claro. No tiene troponina, ninguna de sus unidades de troponina, ¿ok? Entonces, tiene otra proteína llamada calmodulina que tiene la capacidad de unirse a calcio, formando un complejo calcio-calmodulina, y este complejo calcio-calmodulina está la calmodulina y 4 moléculas de calcio. Entonces, no hay troponina C, no hay troponina, solamente tenemos calmodulina. Entonces ya vimos, si hay actina, si hay miosina, hay calmodulina y hay muy poca tropomiosina. ¿Ok? De hecho, algunos autores mencionan que únicamente es actina y calmodulina. Ahorita vamos a ver que la tropomiosina pues no tiene aquí en músculo liso un factor o un lugar en el funcionamiento del músculo liso. ¿Vale? Otro dato que no mencionamos en esquelético porque no tiene ninguna repercusión funcional es que en el músculo liso la miosina o las cadenas ligeras de la miosina tienen la capacidad de ser fosforiladas. Este proceso de que sean fosforiladas o que puedan ser fosforiladas es esencial e imprescindible para que se realice el proceso de contracción. Recuerdan que en esquelético, pues tenía que estar despejado el sitio de unión de actina para miosina para que se pegara. Bueno, ahorita vamos a ver que aquí, como no hay una buena cantidad de tropomiosina, estos sitios de unión pues siempre están disponibles. Lo que ahora va a pasar es que la miosina tiene que tener un proceso enzimático para poderse pegar. Y si no pasa este proceso enzimático, que es esta fosforilación, la cabecita no se pega a actina, porque en liso los sitios de unión de actina para miosina están libres. Recuerden que en esquelético estaban cubiertos por la tropomiosina. Bueno, aquí no. Es tan poca la tropomiosina que no obstruye esos sitios de unión. Pero ahora lo que necesitamos es que la miosina, estas cadenas ligeras, estén fosforiladas. Y estando fosforiladas se pueden pegar a la actina y se genera todo el proceso similar a lo que vimos en esquelético. ¿Sale? ¿Sí queda o no? Son como diferencias nada más de estos dos músculos. Sí, doctor. ¿Sí? Perfecto. Déjenme envío un correo, una dirección de correo. Ok. Entonces, aquí en esta imagen tenemos ese proceso de la unión del calcio y cómo eso genera la fosforilación de estas cadenas ligeras, lo que nos da inicio al proceso de contracción. Vean, aquí algo importante es que el calcio es el que inicia el proceso de contracción. En los 3 tipos musculares, el calcio es indispensable para el proceso de contracción. Y aquí, ahorita lo vamos a ver, el calcio tiene otra importancia
en generar esos potenciales de acción iniciales. Ahorita lo vamos a mencionar. Vean, ¿qué pasa en el número 1? Les pongo ahí. Apertura de canales dependientes de voltaje para calcio. Entonces, esta es la célula de músculo liso. Tenemos estos canales dependientes de voltaje para calcio. Entonces, se van a abrir cuando se genera un potencial de acción. Se abren y el calcio, como ya lo vimos en el músculo liso, el aporte de calcio proviene del líquido extracelular, no proviene del retículo sarcoplásmico, porque es muy reducido y no tiene esa gran capacidad de almacenaje como lo tiene esquelético. Entonces, el calcio entra del líquido extracelular, donde hay una mayor cantidad de canales dependientes de voltaje para calcio, que son en las caveolas. Ahí vamos a tener todas las estructuras, las enzimas, todo lo necesario para el manejo del calcio, ¿ok? El calcio entra a la célula. Recuerden que tiene esta carga positiva. Ahorita vamos a ver qué provoca esta carga positiva. El calcio entra al interior de la célula e inmediatamente se va a unir con la calmodulina. Aquí tenemos la calmodulina, esta de color moradito. Se une con 4 moléculas de calcio y forma el complejo calcio-calmodulina. Esencial la unión del calcio para que se lleven a cabo los demás procesos. Aquí tenemos una enzima, la MLCK. Está inactiva. Esta enzima es la sinasa de la cadena ligera de la miosina. Sí, de esta miosina ligera que tiene que estar fosforilada para dar el proceso de contracción, para que se pueda unir a la actina. ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Aquí viene un proceso enzimático. En esquelético venía un proceso mecánico de que la tropomiosina se hiciera a un lado y expusiera los sitios de unión de actina para miosina. Al momento de que se exponen, la miosina se pega automáticamente. Aquí no. Aquí en liso es un proceso enzimático. El sitio de unión de actina siempre está abierto, expuesto. Ahora tiene que haber un cambio enzimático o conformacional, pero en la cabeza de la miosina. En este caso, sus cadenas ligeras de lo que forma la miosina tienen que fosforilarse. Fosforilada se puede pegar a la actina y realizar el golpe de fuerza, los puentes cruzados, todo lo demás. Y aquí está la MLCK, o les digo sinasa de la cadena ligera de miosina, está inactiva. Pero cuando se genera este complejo calcio-calmodulina, esa unión particular del calcio con la calmodulina va a activar este sistema enzimático de MLCK. Es una enzima fosforilante. La cadena o la sinasa de la cadena ligera de la miosina es una enzima fosforilante. Ya habíamos mencionado que estas cadenas ligeras de la miosina tenían que fosforilarse para dar inicio al proceso de contracción. Y bueno, precisamente eso hace. Se activa por la unión de calmodulina o el complejo calcio-calmodulina, se activa la sinasa y ahora sí va a fosforilar las cadenas ligeras de la miosina. Es un proceso lento porque recuerden que necesitamos o esa actividad ATPase es menor. Todo en el músculo liso va a ser como más lento, pausado. Ya que están fosforiladas, pues estas cabecitas se pueden pegar, generando puentes cruzados, el golpe de fuerza, que permanece mucho más tiempo unido por esa disminución de la capacidad ATPase de producir ATP fresco para que se relaje y vuelva a iniciar el ciclo. Todo esto lo tienen que ubicar en cómo se contrae el músculo liso. Sus contracciones son suaves, constantes y continuas, a diferencia de las contracciones rápidas de músculo estriado esquelético. Entonces, todo el proceso de contracción, como lo vimos en esquelético, es similar, solamente con este inicio diferente de la calmodulina y de la MLCK. ¿Sí o no? Sí. Dale. Esperen, chicos, unos segunditos. Listo.
Entonces, si queda, esquelético es un cambio mecánico para exponer los sitios de unión de actina y miosina. Y liso es un proceso enzimático que estimula la miosina. En este caso, ese concepto de estimulación, pues es que se fosfolinen sus cadenas ligeras. Si no están fosforiladas, no pueden pegarse actina. Si no se pega actina, no hay proceso de contracción. ¿Sale? Pero hasta aquí es muy, muy similar. Ahora, ¿dónde viene este acoplamiento, excitación, contracción? Recuerden que en esquelético lo uníamos con el calcio, ¿no? O sea, era como que el partícipe. Aquí también, pero el calcio, aparte de generar este inicio de contracción, también inicia el proceso de la excitabilidad. Aquí no es sodio el que entra para generar ese potencial de acción inicial, es calcio. El calcio da lugar a esos potenciales de acción que van a favorecer la contracción de músculo liso. ¿Qué potenciales de acción? Pues estos. Recuerden que aquí viene un potencial de acción. Y estos van a ser favorecidos por la entrada de calcio. Entra calcio, pero también al entrar calcio, está entrando una carga ¿de qué tipo? Si entra calcio a una célula. ¿Qué carga tiene el calcio? Positiva. Positivo. Positiva. ¿Y qué pasa si entran muchas cargas positivas a una célula? Se hiperpolariza. No, positivas. Recuerden que si se hiperpolariza, se detiene todo este proceso. ¿Se despolariza? Exactamente, tenemos una despolarización. Y si estamos hablando que estos canales son dependientes de voltaje, pues esta misma despolarización está permitiendo que entre más calcio. Eso se llama liberación de calcio, o bueno, entrada de calcio inducida por calcio. Entran los iones calcio también para generar este proceso de contracción, pero también están generando ese cambio en el potencial de acción o en el potencial de la membrana, porque está entrando una gran cantidad de calcio con cargas positivas. Entonces aquí, de manera particular, el músculo liso no es la entrada de sodio que realmente genera toda este inicio de la contracción, sino es el calcio. Por eso tanta importancia en el músculo liso del calcio, que viene del líquido extracelular. ¿Ok? Es liberación de calcio inducida por calcio. Aquí toma un papel mucho más importante. Les repito, aparte de iniciar el proceso de contracción como lo es en esquelético y en cardíaco, aquí de manera particular empieza a tener una inferencia sobre los potenciales de acción, como lo vamos a ver en músculo estriado cardíaco también. Aquí será una gran coincidencia entre liso y cardíaco o cómo funcionan de manera normal. Esquelético, la entrada de sodio para generar despolarización, como lo vimos en excitabilidad. Pero ahora en liso y en cardíaco, de manera muy particular para el proceso de contracción, también el calcio va a tener que ver con esos cambios en la polaridad. Aparte de entrar, favorecer la contracción, favorece esos potenciales de acción que al final siguen permitiendo la contracción de músculo liso. Solamente que ubiquen, les repito, los procesos son más lentos, más pausados, porque así es la contracción de músculo liso. Tiene que ser pausada, lenta y constante. A diferencia de esquelético, que son contracciones muy fuertes y rápidas. ¿Vale? ¿Sí queda? Sí, profe. Ok. Entonces, nos da un valor, un potencial de membrana en reposo, músculo liso que va más o menos a estar entre los menos 35 y los menos 70 milivolts. ¿Cuánto era el potencial de membrana en reposo de músculo estriado-esquelético? Menos 70. Menos 70. ¿Menos 70?
Es el nervio, ¿no? Creo. ¿Seguros? Menos 70 era nervio, ¿no? Ajá, menos 70 era nervio. Para músculo, Menos 90. 90. menos 90. Exactamente, muy bien, menos 90 milivolts. Entonces aquí, y como siempre, vamos a encontrar en los textos las diferencias de valores muy pequeñas o un rango, ¿no? Entonces el músculo liso está entre menos 35 y menos 70 milivolts. Entonces también va a costar trabajo movilizar esa excesiva carga negativa por positivas, por eso todo es más lento. El calcio es el que tiene, aquí en este caso en particular, mayor peso sobre el cambio de polaridad, ¿vale? Y vean el tiempo de respuesta de la contracción lisa en relación a esquelético y a cardíaco. Aquí tenemos esquelético, menos de un segundo, el cardíaco casi pegándole al segundo, todo el proceso completo de contracción-relajación. Y ven el músculo liso. Es el más lento en la contracción y la relajación. Casi 5 segundos dura su proceso de contracción, o lo que sería como una onda, ¿no? Peristáltica. Se contrae y se vuelve a relajar y una contracción. Son mucho más lentas, porque así tienen que ser para darle el tiempo necesario en cada parte del intestino. Tiene toda una estructura y una función, o atiende a una cierta función en particular. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la regulación nerviosa? Bueno, yo les tendría que preguntar, ¿a qué estímulos reacciona mejor el músculo estriado esquelético? ¿A qué estímulos Los reacciona? eléctricos. Los eléctricos, muy bien. De hecho, son los únicos estímulos que se dan en la práctica del músculo estriado esquelético. Estímulos eléctricos. Reacciona mejor a los estímulos eléctricos por su potencial de acción, por su poder refractario. E inclusive, chicos, es muy importante, es una medida o es un mecanismo terapéutico. Si yo sé que el músculo esquelético reacciona de mejor manera a los estímulos eléctricos, pues vamos a explotar esa parte, ¿no? Todo lo que es electroterapia implica una respuesta del músculo esquelético a un estímulo eléctrico en particular y genera una respuesta en particular. En la práctica no dimos estimulación térmica, no dimos estimulación química, porque realmente nunca va a ser tan funcional o tan efectivo ese tipo de estimulación en esquelético. El esquelético responde a los estímulos eléctricos. Y eso lo convierte también en un buen método terapéutico, todo lo que es electroterapia. Pero aquí en el músculo liso, lo podemos hacer que realice un proceso de contracción, uno, mediante la regulación nerviosa por parte del sistema nervioso. Lo podemos hacer con medicamentos. O lo podemos hacer si estiramos más o distendiendo más las células de músculo liso, eso genera una contracción. Como por ejemplo, cuando pasa el bolo alimenticio a través del enlace intestinal, va pasando el bolo y el músculo se estira y se tiene que contraer fuertemente. Esa es una respuesta al estiramiento muscular, así se llama, o respuesta muscular. Quiere decir que si se estiran las células, porque está pasando un gran bolo alimenticio, o en la vejiga está llena ya de pipí, se tiene que mandar la señal para la contracción. Es una respuesta miogénica al estiramiento de las fibras musculares, lo que nos lleva a una contracción. Por eso es que cuando ya está muy, muy, muy pletórica nuestra vejiga, automáticamente empieza a vaciarse. Y no hay nada que podamos hacer cuando se tiene que vaciar. ¿Sí o no? Profesor, Sí. ¿el estómago puede crecer? ¿Cómo crecer? Es que, ¿Se puede adaptar al tamaño? bueno, he escuchado que cuando una persona está muy, muy obesa, les cortan, o bueno, les reducen
tu estómago. Ajá. Entonces, esa es mi duda. Entonces, no es que ese tiene un espacio de estómago y le cortan, siempre regularmente hace una porción del estómago y lo reducen más del 70-80%. Tiene una capacidad de distenderse un poco, pero al final va a recibir o va a aceptar porciones mucho más pequeñas. Entonces también va a involucrar en esa sensación de llenado, de satisfacción al comer alimentos. Al no tener el espacio completo, pues la porción que comemos es mucho más pequeña. Pero como cualquier órgano que tiene musculatura lisa, tiene esa capacidad de distenderse un poco para, por ejemplo, la comida. Hay ocasiones donde hemos comido muchísimo, ¿no? Por alguna situación, y después vemos así, me comí un plato de esto y vemos y es una cantidad enorme. Todo eso, el estómago se adaptó para recibirlo, ¿no? Si tenemos un pequeño espacio por alguna cirugía para bajar de peso, pues es menos la cantidad de alimento que queda. Sí se puede llegar a distender un poco ese estómago, pero nunca el contenido completo que le puede o que puede retener el estómago. Imagínense, lo mismo pasa con el útero, ¿no? ¿Qué tanto se puede distender para tener un producto y después para expulsarlo? Y así en todos donde exista músculo liso visceral, pues vamos a tener ese punto de comparación. Entonces, ¿sí quedó? ¿Sí quedó? Sí, profe, gracias. Se puede estimular con una regulación nerviosa, ¿no? Por parte del simpático o el parasimpático. Puede haber una respuesta miogénica al estiramiento. Y puede haber una regulación química que es muy similar a la nerviosa. Si yo sé de algún medicamento que tiene el mismo efecto que la parte simpático o parasimpática, pues es una estimulación química. Porque si este medicamento hace lo mismo que el parasimpático, pues yo ya sé cuál es el efecto del parasimpático en ciertos órganos. Si yo aplico este medicamento, pues lógicamente voy a obtener esos resultados, ¿sale? Y pues lógicamente no responde de manera óptima a los estímulos eléctricos, porque igual sus periodos refractarios absolutos son muy largos, prácticamente igual que el corazón. Inicia una contracción y hasta que no la termina, no puede empezar otra. Y es más difícil encontrar ese periodo pequeño entre contracción y contracción como para buscar una contracción extra. Es muy complicado, no reacciona de manera correcta a los estímulos eléctricos. Yo les preguntaría, ¿hay algún mecanismo terapéutico que implique electricidad con músculo liso? No. No, imagínense, tienen una diarrea de esas explosivas y van al doctor y el doctor le dice, vamos a insertar estas agujas enormes en su cavidad abdominal para dar estímulos eléctricos para que el músculo liso disminuya su peristaltismo y se le quite la diarrea. ¿Sí? ¿Estarían de acuerdo? No. Es más, nada más del puro susto, ya se le quitó la diarrea. Entonces, podría funcionar. Pues no, ¿qué es lo mejor para, bueno, se utiliza para contrarrestar un poco la diarrea? ¿Un estímulo de qué tipo? ¿Químico? Químico. Tomamos se me fue el nombre, ¿cómo se llaman esos medicamentos para la diarrea? Loperamida. Loperamida, exactamente. Y corta la diarrea, ¿o no? Bueno, el amigo de otro amigo que tuvo diarrea, se tomó una loperamida y santo remedio, ¿no? Es más, estuvo estreñido algunos días, ¿o no? Sí. El amigo de un amigo, sí, que tenía hemorroides, también tenía diarrea explosiva, se echó una loperamida y santo remedio. Porque es un estímulo químico, porque sabemos que el músculo liso responde excelente a los estímulos químicos. Un medicamento es un estímulo químico, ¿vale? Pero bueno, todos los estímulos que provienen de nosotros, que sería la regulación nerviosa, les repito, sistema nervioso autónomo, con su parte simpática y parasimpática. Recuerden que entre ellos dos se va a llevar un control. Lo que uno estimula, el otro lo
inhibe. Y así, como un sub y baja, nos vamos a estar en un equilibrio para mantener el orden en la mayor parte de nuestros órganos. ¿Vale? Recuerden que siempre vamos a relacionar simpático a situaciones de huida, de estrés, de movimiento, de correr, etcétera, etcétera. Y lo que relacionemos al parasimpático es todo lo contrario. Tranquilidad, descanso, digestión, etcétera, etcétera. Entonces, entre esos dos eventos, simpático y parasimpático. Y bueno, lógicamente el músculo liso no queda fuera de esa estimulación autónoma, que es una gran diferencia con músculo escleroesquelético. Vean ese cuadrito. Les pongo de ejemplos algunos de los efectos precisamente del simpático o el parasimpático sobre algunos órganos del cuerpo. Se darán cuenta que hay algunos órganos que solamente tienen inervación simpática, como las glándulas apócrinas y los vasos sanguíneos periféricos. Las arterias sistémicas también solamente tienen inervación simpática, no tienen inervación parasimpática. Son de los pocos órganos que solamente es una inervación simpática. Glándulas apócrinas, vasos sanguíneos periféricos y arterias sistémicas. Nos van a generar un cambio en específico. Entonces, con ese ejemplo, vean, los vasos sanguíneos periféricos, si llega la estimulación simpática, nos van a generar una vasoconstricción. Se contrae. Ya no llega tanta cantidad de sangre a la periferia. Y todo nos ha pasado, nos han metido un buen susto, se libera una cantidad enorme de adrenalina y genera una vasoconstricción periférica, ¿no? ¿O estás pálido? ¿Qué te pasó? No, pues un susto, una impresión fuerte, la liberación de adrenalina, ese rush de adrenalina, ya lo podemos entender porque hay una vasoconstricción periférica, ¿sale? Recuerdan que yo les había dicho de manera general que teníamos una regla, ¿no? El simpático estimula en tórax e inhibe en abdomen. El parasimpático estimula en abdomen e inhibe en tórax de manera muy general. Entonces vean aquí en el corazón. El efecto del simpático nos genera una taquicardia, un aumento en la frecuencia, en la fuerza de contracción y en la velocidad de conducción. Lo resumimos como que el simpático favorece la contracción muscular cardíaca, que es una taquicardia. Y lo contrario, vean, el parasimpático nos va a generar una bradicardia. Todo lo contrario, todo se va para abajo, la frecuencia, la fuerza y la velocidad de conducción. Y cumple con la regla general del simpático estimula en tórax, inhibe en abdomen. Y el parasimpático al revés, inhibe en abdomen, estimula en abdomen, inhibe en tórax. ¿Sí queda? Sí, profe. Sí, doctor. Y los ejemplos que también vimos en músculo liso multiunitario del iris, ¿no? Que tiene esta parte del simpático, la midriasis, y de la parte parasimpática, la miosis. Las glándulas sudoríparas también. Recuerden que cuando estamos estresados o bajo estrés se libera adrenalina y vamos a empezar a sudar de manera copiosa. Entonces, todo es ir entendiendo qué procesos están ocurriendo y cuáles son los mediadores químicos, ¿no? Y que tienen un reflejo clínico en nuestros pacientes. Vean, en el pulmón, y ahorita vamos a ver un ejemplo. El efecto del simpático es un broncodilatador. Si yo administro un medicamento parecido al simpático o simpático mimético, un agonista simpático, yo debo de entender que en el pulmón va a haber una broncodilatación. Se van a relajar, va a haber más espacio para respirar mejor. Pero el efecto parasimpático es un broncoconstrictor. Y a veces se pueden llegar a cerrar tanto los bronquios que al paciente le va a costar respirar. Entonces, si yo sé que ese
bronquio se está cerrando porque el músculo liso se está contrayendo, pues tengo que administrar algo que bloquee ese exceso de contracción del músculo liso. Y ahorita vamos a ver el ejemplo. Vean, vísceras abdominales, como lo vieron en el laboratorio. El simpático inhibe el peristaltismo. Entonces ya tienen para el reporte de prácticas que efectivamente el simpático con sus diferentes neurotransmisores va a inhibir el peristaltismo. Eso puede ser en discusión, buscan la fuente, la refieren, perfecto. Y ven el parasimpático, lo contrario, aumento del peristaltismo. Entonces tenemos esa dualidad prácticamente en todos los órganos. Lo que estimula o lo que es estimulado en un inicio por simpático, el parasimpático lo va a detener para mantener la homeostasis en nuestros cuerpos, ¿vale? Bien importante. Y no quieren descanso, ¿verdad? No. Siga. Perfecto. Entonces, es importante conocer que hay ciertos medicamentos que tienen una función similar al simpático o al parasimpático. Los medicamentos o las sustancias que tienen un efecto similar al el efecto que tiene el sistema nervioso simpático en el organismo se llaman simpático-miméticos, ¿ok? O agonistas del simpático. Recuerden que agonismo hace lo mismo, favorece, y antagonismo es todo lo contrario. Aquí es un simpático mimético y es un agonista del sistema nervioso simpático, la epinefrina. Entonces, yo ya tengo que ubicar en ese medicamento, la epinefrina es un agonista del simpático. Hace lo mismo que el sistema nervioso simpático cuando se libera adrenalina. ¿En dónde? Pues en cada uno de los órganos del cuerpo. ¿Para qué lo voy a ocupar? Porque viene junto con un anestésico local que es la lidocaína. Viene la lidocaína y viene una sustancia que es similar al simpático. Ok. ¿Para qué nos sirve saber eso? Aquí tenemos una pequeña herida. A lo mejor no requiero dormir o poner en un plano quirúrgico a mi paciente, sino solamente aplicar algo en la zona que me permita que no sienta dolor. Y tengo este medicamento. Lidocaína, sé que es un anestésico local, y epinefrina hace lo mismo que el simpático. Y en arterias periféricas o en vasos periféricos genera una vasoconstricción. A ver, se aplica el medicamento en la zona y obtengo dos beneficios. Uno, el beneficio por parte del anestésico local, que hace que ese paciente ya no perciba dolor en esa zona. ¿Ok? Y el segundo, tiene epinefrina. ¿Qué efecto va a tener sobre los vasos sanguíneos más superficiales? Si hace lo mismo que el simpático. Y nos vamos con vasos sanguíneos periféricos. Una, ¿qué? Vasoconstricción. ¿Y de qué me va a servir a mi médico? Saber que hay una vasoconstricción y aparte estoy bloqueando la percepción del dolor en mi paciente. ¿Qué me va a facilitar? Si genera una vasoconstricción y yo le pongo lidocaína y trae la epinefrina, me va a generar o va a trabajar sobre el músculo liso también de la periferia, de los vasos sanguíneos periféricos. ¿Qué voy a tener? ¿O qué beneficio voy a tener si tiene esa propiedad? ¿Que ya no sangre? Exactamente, que sangre muchísimo menos o que no sangre. Entonces yo voy a poner la lidocaína con epinefrina aquí a lo largo de toda la herida. Voy a lograr mi primer objetivo, que es que se pierda la sensibilidad de esa zona por bloqueo. Y el efecto secundario sería
que va a generar una menor cantidad de sangrado. Entonces, me va a dejar trabajar a mí mejor, voy a poder suturar mucho más rápido porque tengo un mejor campo visual, porque no está sangrando y aparte, no está sintiendo dolor. Y se cumple lo que yo requiero para hacer el trabajo de este tipo de lesiones. ¿Sale? Entonces, se termina, tiene un tiempo de vida, se metaboliza, todo vuelve a la normalidad, ¿no? Los vasos sanguíneos regresan a su diámetro normal y llega el aporte sanguíneo normal, pero con la diferencia es que ya está suturado y problema solucionado. Otro, ¿qué pasa en los ataques de asma? ¿Qué han visto? No puedes respirar. No puede respirar. ¿Y por qué no pueden respirar? Y tiene que ver con músculo liso. Los bronquios ¿Qué pasa con los bronquios? se dilatan o se contraen demasiado. ¿Dónde está? Aquí está. El simpático genera una broncodilatación. Dilataciones que abren, aumenta el diámetro. Una broncodilatación, a mayor diámetro en los bronquios, mayor cantidad de aire, se respira mejor. Pero hay un efecto parasimpático, broncoconstrictor, que quiere decir que el músculo liso se contrae y cierra el diámetro de los bronquios, lo cual disminuye radicalmente el flujo de aire, oxígeno. Y estos pacientes no pueden respirar. ¿Y qué hacen? Si todos tenemos un amigo asmático, o en algún momento lo vivimos, tal vez. ¿Qué se hace? Las ¿Las qué? ¿Cómo se llaman esas? Inhalan ¿Qué inhalan? analgésico, creo. Un analgésico es para disminuir el dolor. Salbutamol. Ajá, es uno de los muchos que se pueden usar. ¿Qué es el salbutamol? ¿Quién sabe, profe? Voy en segundo semestre. Ok, perfecto. Pero sí lo han visto que se utilizan esos inhaladores, ¿no? sí. Y cuando tienen dificultad respiratoria, se dan 2 o 3 disparos y pueden respirar mejor. ¿Son Y esteroides, todo. no, profe? ¿Mande? ¿Son esteroides? Algunos son esteroides que no tienen tanto funcionamiento en el caso del músculo liso. Básicamente son broncodilatadores o agonistas del, aquí está, ¿no? Del simpático o del parasimpático. ¿El parasimpático? No, si fuera agonista del parasimpático se generaría mayor contracción. Okay. Ajá. Necesitamos lo contrario. Un simpático mimético o un agonista del simpático que me genera una broncodilatación. Que esos músculos se relajen y aumenta el diámetro del bronquio. Por lo tanto, entra una buena cantidad de aire, oxígeno. Y se sienten mejor después de entrar en esta crisis. Aquí tiene que ver mucho con los receptores. Son beta-adrenérgicos en músculo liso de los bronquios y causa relajación. ¿Sale? Profe, Sí. de hecho, si se usa, por ejemplo, en exceso, de que te eches más disparos de los que te establecen, luego te provoca taquicardias también. ¿Por qué? Por lo del simpático. Porque es un simpático mimético, exactamente. Ahora, yo les dije que era una regla general que el simpático estimulaba en tórax. Pero este ejemplo del salbutamol nos está haciendo tal vez lo contrario, ¿no? Porque yo lo que tengo es una broncocontracción y yo le estoy poniendo la parte del simpático y está generando una relajación. Profe, si usted me dijo que de manera general el simpático estimula en el tórax, ¿por qué ahora me está inhibiendo en los bronquios? Porque depende de su receptor. Yo les di la regla de manera general y yéndonos a músculo estriado cardíaco o músculo liso intestinal.
pero ahorita lo comprobamos. Si hay un receptor en específico, puede que el efecto sea contrario. Aquí en este caso el simpático va a relajar, o sea, va a inhibir este proceso, ¿no? Por eso siempre va a depender al receptor al cual se una, porque todos los cambios o las respuestas pueden ser completamente diferentes. Esto lo van a ver en fisiología veterinaria mucho más a profundidad, todos los receptores o los efectos que puedan tener simpático y parasimpático. Pero aquí lo que quiero que quede como ejemplo es precisamente, yo conozco el medicamento, conozco qué efecto tiene o si es del simpático o el parasimpático. Ubico el efecto que va a tener sobre músculo liso. Bueno, yo puedo hacer algo para modificar ese funcionamiento del músculo liso, ¿sale? Y lógicamente tener un beneficio clínico. Ahí, ¿qué relación tendremos entre músculo liso, estímulo químico interno o farmacológico? ¿Qué estamos tratando de representar con esa imagen? ¿Qué tiene que ver con músculo liso? ¿El parto? ¿Mande? ¿El parto? Ajá, y ahí en el parto, ¿dónde involucra músculo liso? ¿Dónde involucra simpático o parasimpático? ¿O qué? Vamos a este cuadro. El útero. Aquí vamos a este cuadrito. Si lo revisan, ni simpático ni parasimpático, dice músculo liso uterino. Ok, entonces no hay estímulo simpático parasimpático, pero si hay músculo liso, que ya lo vimos, durante el parto es multiunitario, y cuando se acerca bueno, durante la gestación es multiunitario, y cuando se acerca al parto, por la disminución de la progesterona y el aumento de los estrógenos, se convierte a unitario, o se unen las células para una contracción constante, rítmica y sostenida. Ok, entonces, no tiene una inervación tal cual de simpático o parasimpático, sino de sistema nervioso autónomo en general. ¿Qué necesito para que se lleve a cabo esas contracciones necesarias para la liberación de los productos? ¿Cuál es el mecanismo fisiológico normal? ¿Qué se libera para favorecer la contracción del músculo liso uterino a ese nivel? Oxitocina. Oxitocina, que no lo podemos ubicar dentro del simpático parasimpático, sino dentro del sistema nervioso autónomo. Oxitocina, exactamente. ¿Qué va a hacer la oxitocina entonces? Ayuda a la dilatación. Ayuda a la contracción del músculo liso uterino para la expulsión de los productos. Por eso es tan importante. Se empieza a mover el útero, rítmicamente contracciones, y lógicamente van movilizando a los productos, ¿no? Camadas pequeñas o camadas muy enormes de perros, ¿sale? Entonces, esto ya lo habíamos comentado en el ejemplo de retroalimentación negativa. Que era esto que llamábamos el reflejo de Ferguson. En esta fase en particular del parto. El inicio, ¿no? La expulsión del producto. ¿Qué mencionamos? Que el producto iba a empezar a movilizarse hacia la salida. Y esta estimulación mecánica del cuello del cérvix o del cérvix por parte del producto generaba lo necesario para que se mandara una señal médula, subir hasta hipotálamo, hipófisis y generar o liberar oxitocina. Que ya sabemos que por el elevado o elevada cantidad de estrógenos va a haber mucho más receptores para oxitocina. Se va a favorecer todavía más que se unan esas células como una gran lámina y va a generar una contracción. A veces son necesarias como para que, pum, salga el producto, viene otro,
estimula el cérvix, se sigue mandando la oxitocina, sale otro, viene otro y hace el mismo proceso y se sigue generando oxitocina, que está favoreciendo que los productos se muevan y salgan, ¿ok? Eso se llama reflejo de Ferguson. Es también una retroalimentación positiva inicialmente y después la detiene una retroalimentación negativa. Eso ya lo vimos. Entonces, esto es un proceso normal de mamá naturaleza. Si el producto está ahí a ese nivel, va a estimular la liberación de oxitocina, esperando que con esto sea suficiente para sacar el producto. ¿Sí queda? Fisiobet, cuando lleven fisiología veterinaria, van endocrinología, el temario o el tema de endocrinología, se van a dar cuenta que toda esta relación entre hipotálamo, hipófisis y receptores específicos que mandan la señal, y como respuesta tenemos la liberación de cualquiera de las hormonas que están en la hipófisis. Entonces, uso oxitocina. En ese caso en particular que tenemos en la imagen. Sí, no, ¿por qué? Los escucho. Con esto que saben, me pueden definir si sí o si no. Sí. ¿Por qué? No, ¿por qué? Sí, porque está saliendo el producto. Ok. Puede ser, Monserrat, te está saliendo. ¿Qué le ven al producto? Recuerden que tenemos que ser muy observados en medicina veterinaria. Como que se está Está ahorcando. morado. Como que está morado, como que se está ahorcando, como que está raro, ¿no? Así no es normal. Ese es el primer punto para identificar que algo no está bien, que conozco que es normal. Está como azuloso, ¿no? De las mucosas. ¿Cómo se llama este término? ¿Cómo se llama las mucosas que están azulosas? Vasoconstricción. Sí y no, porque puede ser un proceso normal, la vasoconstricción, por termorregulación. Pero aquí, pues no está tampoco tan relacionada la termorregulación. ¿Qué parece que está pasando ahí? Y que es muy común. ¿Por qué? Sí, los escucho. Pues se está ahogando. Cianosis se le llama, creo, ¿no? Cianosis, exactamente. El término médico correcto es cianosis, esa coloración azulosa de las mucosas. Ok. ¿Por qué no está afuera, tal vez con sus hermanos perritos ya chillando? Recuerden, es una imagen, profe, esperen, es una imagen, pero pues échenle andar, échenle agua al tinaco. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué tiene que ver con oxitocina? ¿Y por qué lo puse aquí? Es ¿No normal está que se... liberando suficiente oxitocina? Ok, antes de pensar en la oxitocina, ¿es normal que el perrito se quede ahí y que se ponga moradito? No. No. Ah, ok. Entonces, ya identificamos, no es normal. Doctor, ¿qué le pasa a mi perrita? Ah, no, eso es normal, o sea, se quedan ahí una hora, se ponen azulitos y después salen, y después se ponen rositas. No, no es normal. Lo normal es que, ¿qué? Que salga. Que salgan. Que salgan, exactamente. ¿Y por qué salen? Por el estímulo de la oxitocina. Exactamente por el reflejo de Ferguson, que el producto pasa por el cérvix, se manda la señal hasta el sistema nervioso central, hipotálamo, después la señal a la hipófisis y ahí le dice,
oye, libera oxitocina porque se requiere ahí en el útero para el parto. Exactamente. Sale el último producto, ya no hay estimulación en el cérvix, viene una retroalimentación negativa, se empieza a producir menos oxitocina y se reducen completamente las contracciones. Ok. ¿Por qué no ha salido? Seguramente parte de su cuerpo está estimulando el cérvix y está estimulando la liberación de oxitocina. O a lo mejor es el último y ya parí otros 3, pero esos sí salieron. Por eso les pongo ahí en la diapo, oxitocina. ¿Cuál es el problema ¿Ya ahí? está muy cansada? Ajá, puede ser, pero ¿cuál realmente es el problema ahí? ¿La oxitocina? ¿La falta de oxitocina nos tiene ahí? No, porque sí saldría, ¿no? Exactamente, o si falta otro de los elementos que hemos visto para la contracción de músculo liso, pues estaría como adentro el perrito todavía esperando, ¿no? A salir. Probablemente cuando asoman salen todos. ¿Por qué no ha salido? Está muerto. ¿Qué ven ahí? Vean el tamaño de la mamá, vean el tamaño del perro. Está enorme, ¿no? ¿O no? No, profe, nunca había visto un... Ok. ¿Cuál es el problema? ¿La falta de oxitocina? ¿O el perro que estaba enorme? Porque esto que parece tal vez como un pug o un perro chiquito se cruzó con un labrador y pasa. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? En tamaño. El ¿Cuál? tamaño. El tamaño del cachorro. Porque por eso se atoró. Iba bien hasta un punto, liberando oxitocina, pero llegó un momento en que algo atoró bajo el cuerpo, ¿no? Ya lleva ahí algunas horas. ¿Desde cuándo está así? No, pues desde anoche, doctor. Lo trae así desde anoche colgando. Pues ya se empezó a edematizar, ya empezó a obstruir más el espacio. Por eso les pongo los signos de interrogación ahí. ¿Ponen oxitocina? Pues no. No. ¿Van a lograr algo si la retacan de oxitocina a esa perra? No. No, porque este proceso se está llevando a cabo. Inclusive si el estímulo es constante, lógicamente el músculo también se fatiga o reduce la fuerza de las contracciones. Ok, no es normal, no me sirve nada ponerle oxitocina. No, mamá naturaleza hizo su esfuerzo y ahí topó. Cuando mamá naturaleza no puede, entramos a la parte médica. ¿Qué hay que hacer entonces? Si el problema es que el cachorro está atorado, Abrir. hay que desatorarlo, hay que sacarlo. Se puede hacer una manipulación para ver si logra salir, que por lo regular no sale porque ya lo intentó mamá naturaleza 3 horas. Es como si te viera su útero y te dijera, todo lo quieres sacar por ahí. Ya intenté y no sale. Se puede hacer una fetotomía, cortarlo, aunque aquí los espacios son muy reducidos, no es como en un bovino que metes tu mano, metes la otra, metes la sierra, y empiezas a cortar y sacas cachitos al feto, ¿no? Aquí por el espacio no, es muy pequeño y puedes llegar a lastimar. Pues hay que entrar a abrir una cesárea y lo sacamos por donde no pudo salir y listo. Ajá, entonces, hay que tener cuidado con la oxitocina, chicos. Hay que confiar en mamá naturaleza que se está liberando oxitocina. Por eso es que los partos que no son distóxicos como esto es un parto distóxico, no hacemos nosotros nada más que observar cómo mamá naturaleza hace la chamba. Sale uno, salió el otro, viene avanzando el otro, se estimula, más oxitocina y nos va moviendo hasta salir todos los productos. Entonces, el uso de la oxitocina está restringido a ciertos cuadros muy particulares,
Pero si todo está bien, paren solas, como dirían. En gatos es menos frecuente estos problemas de distosia. ¿Por qué? Porque los gatos, si se dan cuenta, todos son de un tamaño muy similar, a diferencia de los perros, donde sí se puede cruzar un perro más grande con una hembra más pequeña o al revés, y generar estos problemas de distosia. Por eso cuando es que mi perrita poodle la agarró un perrote, doctor, hay que hacer algo, porque si no vamos a tener problemas al parto y puede estar en riesgo la mamá. ¿Sale? Entonces, sí, efectivamente, no es cuestión de oxitocina, es cuestión de una obstrucción mecánica, eso se llama un parto distóxico. No ofendan a mamá naturaleza metiéndole oxitocina, porque no va a salir. ¿Sale? Entonces, con usarla solamente para los casos que pueda aplicar o ayudar como un extra, cuando son partos muy grandes, razas grandes que tienen 15 cachorros, pues sí, hay que darle un soporte de hidratarla, de pasarle vitaminas, de pasarle calcio. Y si estamos checando las contracciones y son constantes, bueno, la oxitocina la dejamos. Si ya bajaron, todavía me faltan 6, porque le tomé una placa y sé que vienen 14, ya salieron, nada más me faltan 6, pues hay que ayudarle tal vez ahí con un poco de oxitocina. Si ya son partos muy, muy grandes, digo, ya dependerá de esas circunstancias en particular, pero esta que pueden llegar muchísimos, no oxitocina, ya no salió, hay que sacarlo por otro lado, porque si no ponemos en riesgo la vida de la mamá. Ese perro está muerto, pero podemos poner en riesgo a la mamá. ¿Sale, chicos? Creo que es la última de músculo liso. Profe, Sí. tengo una duda. Dijo que la señal del perro, o sea, cuando está moviendo dentro del útero, manda la señal al hipotálamo. ¿Sí? Cuando el producto llega aquí al cervix. Mi duda es, si se murió dentro de la mamá, ya no va a mandar esa señal al hipotálamo para liberar oxitocina. Ahí me puedes contestar tú. Por eso yo les decía, es un perro enorme, seguramente parte de su cuerpo está estimulando el cervix. Entonces, se sigue generando oxitocina. Lógicamente, cada vez menos hay una respuesta del músculo liso porque pues, se va acabando la energía, las de energía, todo eso. Por eso, el problema no es oxitocina aquí tal cual, sino es que se está bloqueando. El músculo tal vez puede estar generando una contracción y todavía podremos ver contracciones tal vez más separadas, ya no tan constantes porque se está reduciendo la energía, pero todavía podremos ver a la perra tratando de empujar porque el estímulo sigue ahí. No sé si... Sí. Mientras esté ahí, se sigue mandando. O sea, el sistema nervioso no va a decir, ay, sí es cierto, está atorado, ya no produzcas oxitocina. No, mientras el estímulo esté ahí, se va a generar oxitocina. Lógicamente va a haber estas repercusiones de una contracción muy prolongada, de algo que no puede salir. El músculo liso también se cansa. Y aquí podría empezar el problema de esta hipocalcemia, ¿no? Fue un parto muy largo, complicado, se consumió mucho calcio, no tuvo una buena alimentación, pues cuando empieza a amamantar, empieza a requerir más calcio. Hay muchas posibilidades de que esta perrita entre en una hipocalcemia. Por eso hay que hidratarlos, vitaminarlos y ponerles calcio, porque sabemos todo lo que implica ese proceso de contracción de músculo liso. Y darles las mejores opciones o estabilizarlos para que todo resulte bien. ¿Sale, chicos? Sí, profe. Y listo. Sí, terminamos músculo liso. ¿Vale? Ya nos falta músculo estriocardíaco para nuestro tercer examen. Ya acabamos. Voy a echar una repasadita a los contenidos que tenemos ahí de músculo liso. Les voy a actualizar esta presentación en la plataforma, porque no es la que está ahí en la plataforma. Ahí ha habido algunos cambios, pero se las actualizo para que con esa lo revisen, ¿vale? Sí, profe.
Listo, chicos, terminamos. Les digo, tengo ahí unos detallitos que atender, pero vamos muy bien para que el día lunes empecemos con músculo estriado cardíaco y lo terminemos tal vez en esa misma sesión o en la sesión del martes para que estemos listos para el examen del próximo viernes. ¿Sale? Sí, profe. Listo, chicos, aprovechen su tiempo, estudien, revisen lo que tengan ahí pendiente o aprovechenlo de la mejor manera. ¿Sale? Gracias por conectarse, gracias por su tiempo, chicos. Buen inicio de semana y nos vemos el día lunes. ¿Vale? Cuídense mucho. Gracias. Gracias, doctor. profe. Hasta luego. Gracias.